Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en profundidad de campos. Hoy día vamos a conversar con el representante de la Cámara Alta de la región de la Araucanía, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Un agrado poder estar nuevamente en conversación con Profundidad Campos. Bueno, su libro, ¿cómo ha andado? Porque supe que ahora está circulando también en forma digital, entiendo. Sí, efectivamente, es un trabajo que hice durante buena parte de este año, eh, compatibilizando desde luego con las funciones legislativas, pero además muy vinculado con ellas, porque es un libro, Sírvanse Conectar, que relata acontecimientos contextualizados, otros no tanto, incluso anecdóticos, pero creo de interés público, de lo que sucedió desde el estallido social hasta gran parte de la pandemia, digamos, de lo que fue la primera ola. Particularmente termino de escribirlo el 22 de julio, cuando el Senado aprueba el primer retiro del 10%. O sea, hay elementos tanto de pandemia como también del estallido social y también algunas reflexiones personales sobre un momento particular de la vida política del país. Bueno, el 15 de noviembre fue sin duda una fecha clave que importa, digamos, porque hoy día estamos precisamente pensando en la convención constituyente que se tiene que elegir en abril del próximo año y que forma parte también de esa realidad que se ha ido construyendo a partir del 18 de octubre, pero el 15 de noviembre sin duda que en el libro también merece una atención especial, ¿no? Sí, ¿verdad? Hay varios hitos del año pasado y este año, ¿no es cierto? Algunos incluso que no se han recogido lo suficientemente. Por supuesto, el 15 de noviembre fue muy icónico. El 25 de octubre, que coincidió con el plebiscito, recién pasado, donde triunfa la prueba de manera contundente. Bueno, un año antes, el 25 de octubre de 2019, en plena crisis, en pleno estallido social, tuvo lugar, a mi juicio, una respuesta que fue muy fundamental para que viviera después, precisamente para el acuerdo. Me refiero a la marcha más grande de la historia, como se denominó, con millones de personas en todo Chile, cosa que también describo acá en el libro Sírvase Conectar, donde titulamos ese día, bueno, Chile escucha, y que fue finalmente lo que hizo. Porque, Sergio, a veces se piensa que el acuerdo del 15 de noviembre solo tiene que ver con violencia y que fue al fragor del temor y del miedo. Y eso yo creo que el componente de temor estuvo presente, probablemente para algunos sectores más que para otros. Pero lo que no podemos olvidar es de un mensaje muy nítido que nos transmitió la ciudadanía en esa manifestación que fue pacífica, el 25 de octubre del 2019, al igual como el plebiscito recién pasado. Y hay otra fecha, lo digo al pasar, como por ejemplo hace pocos días, la semana pasada, se conmemora un año de la aprobación de la reforma constitucional, eso poco se dijo, 17 de diciembre, digamos, la aprobación del plebiscito, o sea, la modificación al capítulo 15, que se intentó muchas veces. La propia presidenta Bachelet en su segundo mandato también lo intentó. Y eso, por supuesto, tiene un momento muy importante porque después viene la paridad y recientemente también los escaños reservados, y ahora podemos decir que tenemos un proceso constituyente ya finiquitado, en condiciones, y de alguna manera gran parte de eso también lo narramos acá en Sírvanse Conectar. Ahora, ese acuerdo que se llega en la madrugada, sin duda fue muy difícil. Hubo un momento en que se dijo por los participantes o por algunos, o usted, no sé, esto no da para más y hasta aquí nomás llegamos. No, yo era de los que tenía fe. Tanto es así, Sergio, que yo creía que esto estaba listo 2 horas antes, que no había necesidad de esperar hasta las 02 de la madrugada, poco después que se hizo el anuncio, sino que yo creía que hubo una conversación justamente en la oficina de la presidencia del Senado, donde estuvieron varios senadores, Lagos Weber, Girardi, Elizalde, Arboe, de los que me acuerdo, y por supuesto ahí participaron después muchos otros líderes de opinión, el propio Del Borde, Belolio, Boric, entre otros que fueron fundamentales para traccionar hacia su respectivo sector el acuerdo. Coloma, ¿ah? Coloma no estuvo en la oficina, pero fue consultado, me refiero al senador Juan Antonio Coloma, y yo diría que en ese momento se alcanzó, bueno, el tema de los 2 tercios quedó para la noche, pero en ese momento ya teníamos definido plebiscito de entrada, plebiscito de salida, y las dos opciones que finalmente se consultaron el 25 de octubre pasado. Eso fue a las 2 de la tarde.
del día 14 de noviembre. Por eso yo creía que a esa hora estaba todo listo. De hecho, ese mismo momento yo telefoneo, también lo señalo en el libro aquí, con mucho detalle, muchos diálogos que hubo con el ministro de la época, Blumel, y le digo, mira, si estamos en esto, bueno, empujemos ya con fuerza porque yo creo que esto ya es irreversible. Y después, bueno, vinieron varias discusiones durante la tarde, durante la noche, ese día, esto del voto voluntario, que existía más, que fuera obligatorio, que finalmente no prosperó en la Cámara. Así que yo creo que fue un momento bien ejemplar de la política. Probablemente alguien dirá, y con razón, de los pocos que se han visto en décadas, sí, pero creo que se trazó un camino institucional que el país va a recorrer de aquí en más. Bueno, el día pasado yo estuve en una conversación a través de la radio cooperativa con Mario Desbordes, que dejó el Ministerio de Defensa, y él, entre los acertos que expresó en ese momento del diálogo, es que están trabajando en función de la unidad de todos los partidos que forman parte de la coalición de gobierno para presentar su candidato a la constituyente y que no descarta la posibilidad que incluso entre el Partido Republicano de José Antonio Caz, que es un partido de derecha radicalizada, ¿no? Eso significaría que todos los sectores de centro derecha y derecha más extrema irían en una sola lista. Y cuando uno mira a la oposición, ve que en la oposición podría haber 2 hasta 3 listas y eso mermaría las posibilidades de gravitar en la constituyente. ¿Es tan así o no? Claro, yo creo que la derecha en esto está más resuelta que nosotros, que la oposición. La oposición sin duda que está en una dispersión mayor. En la derecha, yo creo, y citando un poco su entrevista, Sergio, creo que a ellos los motiva, a todos los sectores, cómo se bloquea el avance de los 2 tercios, de 2 tercios para cambios fundamentales. Yo creo que eso es lo que motiva a que la derecha hoy día sume incluso sectores que estuvieron por rechazo, que ni el 15 de noviembre, ni antes, ni después del 25, estuvieron por cambiar la constitución, y lo suma en la misma lista que supuestamente que es para cambiar la constitución. Entonces hay algo que no se entiende, como tampoco se entiende en que haya sectores de izquierda o centro izquierda que están privilegiando hoy día sus propias identidades, sus partidos, grupos muy pequeños, algunos de ellos. No digo partidos nuevos, también partidos tradicionales que están en la misma lógica de la microidentidad. Yo creo que eso es completamente absurdo, no entender lo que pasó el 15 de noviembre. Algunos de esos actores tuvieron un rol muy activo, el 15 de noviembre y en los días previos, y hoy día están en la lógica de potenciar sus microidentidades y con eso desaprovechar la oportunidad única que se nos presenta en muchas décadas, en 40 años, de cambiar la constitución realizando los cambios sustantivos. Hay algunos de la izquierda, en sectores del Frente Amplio, que están más preocupados de pelear con lo que fue la constitución, que no existe hace muchísimos años. Después de la constitución no vino nada durante un tiempo. El primer gobierno de la presidenta Bachelet ya no era concertación y el segundo fue nueva mayoría. Entonces, hablar de la concertación, eso ya no existe hace mucho rato. Algunos están obsesionados en sectores del Frente Amplio con pelear, ¿no es cierto?, con ese mundo en lugar de ver cómo generamos la máxima unidad. Yo creo que hay una prueba de fuego para todos los presidentes de partido en este momento y veo muy pocos sintonizados realmente con la unidad que requiere este proceso constitucional, más aún cuando los 2 tercios alcanzados en el acuerdo del 15 de noviembre nos va a obligar a ponernos de acuerdo. Y uno podría imaginar un acuerdo entre sectores de Renovación Nacional y sectores del Frente Amplio. Pero si veo sectores de Renovación Nacional que ya están privilegiando la alianza con la extrema derecha, ¿ah? Con los líderes del rechazo, y sectores también de izquierda que están en una lógica de no favorecer los acuerdos, pienso que algunos no entienden que estamos desaprovechando una oportunidad gigantesca. Bueno, a todo esto, la discusión, el debate, las conversaciones se dan en medio de esta crisis provocada por la pandemia, que ya tenemos más de 20.000 muertos entre las personas que están confirmadas y aquellos sospechosos de coronavirus. La Araucanía, desgraciadamente, está en un pie con más de 1.000 casos, según estaba viendo en el transcurso de los últimos días, y sin duda que el eclipse va a tener más de alguna consecuencia también, porque llegó muchísima gente a la zona y eso tiene un efecto doble. Por una parte, la contaminación y por otro, el impacto que puede tener en el comercio, ¿no? Sí, efectivamente, creo que la Araucanía es de las regiones más golpeadas
porque tuvo una primera ola, fue la primera ola tuvo lugar en la región cuando partió el virus en marzo, en este caso fue abril acá, abril y mayo fueron momentos muy complejos para la región de la Araucanía y lo está haciendo nuevamente ahora con una red hospitalaria colapsada, tanto pública como privada, con un nivel de contagios que bordea los 1000 de manera permanente, digamos, con contagios nuevos sobre 200 hace ya mucho rato, diarios, digamos, y comunas que están muy inmunes, ¿no es cierto? Hoy día están completamente complicadas, digamos, con colapso. A eso hay que agregarle también dificultades de conducción política en la Araucanía muy severa. Por de pronto, el primer brote tuvo lugar justamente en el gobierno regional y de ahí en adelante, bueno, han sido los municipios, la atención primaria, quienes han tenido que soportar gran parte de la trazabilidad y seguramente va a ser también en el caso de las vacunas, más allá de que los contratos son hechos a nivel de país, de los gobiernos, pero finalmente el grueso del proceso de vacunación, de inoculación, lo van a soportar los municipios, la atención primaria. Y por eso que hemos hecho tanto llamado a la coordinación de las autoridades sanitarias con los municipios y eso no ha mejorado mucho desde cuando estaba Mañelis y veíamos disputas permanentes, ¿no es cierto?, entre estos actores locales y el gobierno. Ahora, la situación del verano va a ser bien compleja por dos razones, diría yo. Por una parte, eh, la aprehensión que tiene mucha gente para no ir a la zona, pero gente va a ir de todas maneras, pero mucho menos cantidad que la que se suponía iban el verano, especialmente en la zona lacustre o en la costa de la Araucanía. Eh, ¿Cómo se está enfrentando esa situación del punto de vista de los apoyos que surgen desde el Estado? El gobierno ha implementado algunos, digamos, el ingreso familiar de emergencia, también el FOGAPE en el caso de las empresas, pero a su juicio, ¿es suficiente todo lo que se ha hecho? Y por lo que viene más adelante, ¿cómo lo ve usted? No, yo diría que es completamente insuficiente y puedo poner varios ejemplos sobre la mesa, don Sergio. Eh, Creo que el acuerdo del 14 de junio, el acuerdo al que llegaron sectores políticos transversales también y que se valora con el gobierno, con el ministro de Hacienda, creo que estuvo lejos de poder satisfacer los problemas de múltiples sectores económicos, pero económicos pequeños. Estamos hablando de la región de la Araucanía, por ejemplo, pero esto vive en varias regiones del país, son regiones de servicio, hay muchas ciudades de servicio. El turismo es un sector importante, el sector gastronómico también lo es. Y esos sectores no han recibido nada. ¿Ah? Los operadores turísticos, ¿no es cierto?, en la zona sur del país no han recibido nada de apoyo de estos 14.000 millones de dólares. Entonces, se habló que mucho de esto iba para la reactivación. Yo creo que ahí nos faltó, como Senado, por ejemplo, haber establecido mayor precisión en los compromisos, dado que se dio el vamos y la luz verde a un acuerdo de envergadura económica, financiera. Creo que en los detalles finalmente puede estar el peligro. Yo creo que en los detalles hay muchos sectores que no quedaron atendidos derechamente y que se le está complicando mucho. Solo el sector gastronómico en Temuco ofrece regularmente 5.000 empleos y hay 4.000 personas, 4.000 trabajadores que están en su casa o suspendidos o, dice llanamente, finiquitados. Entonces, este es un tema que en lo económico no se trataba solo de privilegiar lo económico, no, se trata todavía de compatibilizar muy bien la principal preocupación del Estado, que es el cuidado de las personas, la salud frente a esta pandemia, al mismo tiempo impedir que pequeñas unidades productivas, que son fundamentales, eh, sucumbieran. Y aquí más bien se ve que hay una preocupación del gobierno por los moles, por los grandes centros comerciales, por el retail. Ellos han estado siempre presentes en los momentos de apertura y no así el pequeño comercio. Hacemos una pausa, senador Jaime Quintana, representante de la Araucanía, en la Cámara Alta, en esta profundidad de campus del canal del Senado, porque tenemos mucho más que conversar todavía. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Unidad de Campos, para seguir conversando con el senador Jaime Quintana, representante de la Araucanía en la Cámara Alta. El senador Quintana, es interesante saber cómo recibió usted finalmente la votación por estos escaños reservados que para las comunidades mapuche resultó insatisfactorio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Y si usted dice, bueno, peor era no tener a ningún representante, ¿puede ser así o no?
Bueno, fue una discusión bien extenuante, larga. Yo no soy parte de la mixta, pero estuve en varias de sus sesiones, algunas de ellas duraron hasta las 4:30 de la madrugada. Incluso nos preguntábamos con Alfonso Urresti, presidente de la mixta, que también tuvo un rol bien destacado en el acuerdo del 15 de noviembre, ¿qué fue más complejo? Si la discusión por los escaños o la discusión constitucional propiamente tal. Y no era fácil dar esa respuesta. Y eso, bueno, uno podría reflejarlo en que aquí hay sectores que tradicionalmente nunca han querido reconocer a los pueblos originarios. Todos sabemos que en la transición se votó en varias ocasiones el reconocimiento constitucional y nunca se aprobó. El primer proyecto fue de Elwin en el 91. La derecha quiso sacar la palabra y sacó la palabra pueblo y finalmente el 2000 terminaron rechazándolo y así sucesivamente se rechazó varias veces el reconocimiento, solo el reconocimiento. Entonces, bueno, esta es claramente la legislación, la de escaños reservados más completa, ¿no es cierto?, para pueblos indígenas en todo lo que es nuestra vida independiente como país, con los pueblos originarios dentro del Estado antes de la conformación del mismo. Y bueno, aquí tuvimos una coordinación muy estrecha también con Francisco Conchumilla en toda esta definición y con muchos actores del mundo indígena, con la Red Nacional de Organizaciones Indígenas, que es bien transversal. Y efectivamente, claro, hay algunos sectores que pueden pensar que esto no es suficiente, pero imagínate, sectores de Chile Vamos, que lo dijeron abiertamente, que ellos eran partidarios de que solo hubiera tres, repito, tres, no 13, tres escaños reservados, versus una oposición que decía 24, porque era lo que más se asimilaba y se asemejaba al censo 2017, con una población indígena de más de 2.180.000 personas, donde el pueblo mapuche representa el 80% de ese componente. Y por lo tanto se decía 23 más los afrodescendientes, y bueno, terminó en 17. Entonces cada uno sacará la cuenta ahí si estuvimos más cerca o más lejos del censo 2017. Yo creo que estuvimos más cerca y vamos a tener una constitución no solo escrita de manera paritaria, sino también escrita con alta participación de los pueblos originarios, y yo creo que eso debe ser motivo de orgullo para todos. Ahora, entre las políticas del gobierno de Sebastián Piñera, eh, hubo varias iniciativas en el primer gobierno, entre otras cosas la mesa del Ñelol, y se nombró después un delegado presidencial que hoy día es ministro de Obras Públicas, y finalmente tenemos a Cristian Barra, que es delegado del presidente para la macrozona. ¿Usted ha tenido reuniones con él? ¿Los parlamentarios de la región han emprendido alguna iniciativa, digamos, con el propósito de avanzar en la solución de los problemas? Bueno, claro, nosotros hemos mantenido por un lado una coordinación permanente, como se sabe, durante los últimos casi medio año ya, los 5 senadores de la región con propuestas. De hecho, yo ya presenté una propuesta eh, donde busca hacerse cargo de un conjunto de temas, donde le asigno yo un documento que se llama Araucanía exclusión, porque creo que la exclusión es una característica lamentable, pero muy fundamental en este conflicto, exclusión, conflicto y oportunidades. Y los demás senadores de la región también han hecho lo propio. Eh, bueno, esto del coordinador surge más bien como propuesta de algunos sectores políticos de Chile Vamos. Yo creo que aquí lo que se requiere, y así lo planteo en este documento, es atender a las causas subyacentes al conflicto, y eso tiene que ver fundamentalmente con la historia. Yo creo que eso el mundo político no ha querido ver, no solo el mundo político, el mundo empresarial. Le ha hecho el quite al peso de la historia en la solución del conflicto en la Araucanía. Y de alguna manera también los medios de comunicación, que muchas veces transmiten una realidad distorsionada solo basado en hechos de violencia, que por supuesto existen, son preocupantes, hay que condenarlos. Pero la solución al conflicto no va a provenir solo en base a los temas de seguridad, porque esto es un conflicto étnico de siglos. Algunos hablan de la realidad neozelandesa, pero Nueva Zelanda esto lo entendió en serio, con escaños reservados y con la incorporación de estos pueblos indígenas en el quehacer económico del país hace ya 170 años. Pero tampoco la solución va a ser solo social y económica. Insisto, la solución aquí tiene que ver con el carácter histórico del conflicto, y eso yo creo que lo hemos desatendido. Entonces, un coordinador que viene para ver temas de seguridad, que no es experto en seguridad, ¿cómo va a poder darle instrucciones, orientaciones, incluso coordinación a las policías? Francamente, eso no sé
que puede aportar a la solución de este conflicto que es grave y que se arrastra por mucho tiempo, en donde el gobierno, la primera respuesta, el gobierno actual del presidente Piñera, la primera respuesta que da fue la de el Comando Jungla, ¿ah? En la lógica de la seguridad, que siempre está presente, naturalmente, pero no una seguridad que busque provocar incentivar el conflicto, y por lo tanto esta es una medida administrativa que yo no le asigno mayor relevancia. Ahora, en el caso de la seguridad, ha habido capítulos muy violentos en la región de la Araucanía. Eh, es un problema que lo argumentan como dificultad fundamental en el mundo empresarial e incluso autoridades de gobierno hablan de terrorismo en la zona. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esta es una expresión, ¿no es cierto?, semántico, jurídica que aparece cada cierto tiempo. Yo creo que eso es no querer solucionar el problema. Yo creo que quienes con mucha frecuencia ante hechos de violencia que son reales, quedan ahí entrampados en la discusión de si es terrorismo o no es terrorismo. Yo creo francamente que no están buscando la solución. La solución tiene que ver con un pueblo al cual se le negó su derecho, un pueblo que fue exterminado, no el pueblo mapuche, porque un pueblo que se supo defender, que se supo también dar a respetar, particularmente con la corona española, con la firma de tratado. Yo creo que aquí hubo sí un ensañamiento del Estado chileno a través del ejército a finales del siglo XIX, eso está ampliamente documentado. Entonces, el problema es que durante décadas no era lo que se enseñaba en los colegios. Entonces, yo creo que aquí, te insisto, el componente histórico debe ocupar una mayor relevancia en la búsqueda del conflicto. Y el tema de seguridad debe estar presente, pero no debe ser el tema central. ¿Ah? Porque y de manera digo de manera alguna digo esto para los hechos de violencia, pero el pueblo mapuche fueron brutalmente tratados, ¿no es cierto? Y asesinados, familias enteras. Y eso también está documentado con cronistas mapuche y no mapuche. Entonces, el tema de seguridad hay que seguirlo tratando por las vías que corresponden. El Estado de Derecho, eso no está en discusión. ¿Ah? Y los hechos violentos hay que repudiarlos. Pero si queremos encontrar solución, no va a llegar a solución por la vía de un coordinador, o ni siquiera por la vía de más políticas públicas económico-sociales, como lo han hecho todos los gobiernos hacia atrás. Creo que aquí se requiere hacer una inflexión fuerte, y por eso señalo aquí el diálogo que hemos tenido, por lo menos los 5 senadores de la región, con el obispo de la zona, tratando de buscar alguna, o encauzar alguna solución, como lo hicimos en su oportunidad también a nivel de la crisis del país el año pasado. Eh, Hay un fenómeno que subyace en la región de la Araucanía durante mucho tiempo y que dice relación con los niveles de pobreza, especialmente los focos que hay en el campo, donde muchas veces carecen de recursos básicos para vivir, incluso de posibilidades de acceder al agua, de tener también acceso a la atención médica oportuna, pero también en ciudades importantes como Temuco u otras que forman parte de la realidad de la región de la Araucanía, que es bastante extensa, empieza por el norte en Angolnos y se extiende, digamos, hacia el sur, sin duda hasta empalmar con la región de los lagos, o sea, y tenemos también una conexión con la región del Biobío, donde se dan estos fenómenos, digamos, de empobrecimiento de la población. Eh, ¿Usted cree que las políticas sociales que se están impulsando por parte del ministerio pertinente del gobierno del presidente Piñera pueden alcanzar a paliar en parte esa miseria? Bueno, yo no veo cómo, porque este gobierno tiene una agenda política extraviada, y no necesariamente por una decisión propia, sino porque la agenda con la cual llega este gobierno y asume fue finalmente alterada por lo que ocurrió en el país. Bueno, otra cosa es que el gobierno cuando se presenta no supo leer bien lo que pasa en Chile, y el diagnóstico no fue el adecuado. No olvidemos que el presidente Piñera, en su discurso del balcón de la moneda, apenas en marzo de 2018, dentro de los 5 temas, de los 5 compromisos país, podemos discutir cuál de ellos se ha cumplido, ¿ah? Pero hay uno de ellos que era paz en la Araucanía. Paz en la Araucanía fue un compromiso explícito del presidente al momento de asumir, y evidentemente eso no ha ocurrido. Y no ha ocurrido, bueno, porque las políticas sociales se han visto interrumpidas. No nos olvidemos lo que ocurre con el ministro Moreno, ¿cierto?, que parte con una voluntad de diálogo que es innegable en un primer momento, pero finalmente termina el gobierno haciendo su opción en el Comando Jungla. ¿Ah? La respuesta a todo ese tema fueron dos: a los diálogos del ministro
Moreno. Fue, por un lado, una subdivisión de tierra y una propuesta de modificación de la ley indígena con consulta indígena que fue rotundamente rechazada y hay un fracaso. Y luego, ¿no es cierto?, la estrategia de guerra, digamos, que parte ahí, no parte del estallido con los comandos jungla. Entonces yo creo que fueron desaciertos enormes, pero te insisto, yo creo que si un gobierno es difícil en el poco tiempo que le queda, aunque una solución, estimamos nosotros, al conflicto de la Araucanía va a requerir al menos dos gobiernos, pero hay que partir. Y yo siento que este gobierno aún no parte porque no se quiere hacer cargo de las causas justamente de fondo en este conflicto. Y bueno, será otro gobierno que tendrá que plantearse el primer minuto en la búsqueda de soluciones. Creo que los escaños reservados, sin lugar a dudas, son un avance importante porque nunca más los pueblos mapuches van a estar fuera de la mesa. Yo creo que los escaños reservados hoy día, y yo espero que la Comisión de Gobierno Interior ponga en discusión un proyecto para que haya escaños reservados permanentes en el Parlamento, en toda la esfera de toma de decisión. Debería haber escaños reservados en un país multicultural como el nuestro, en los consejos regionales de las regiones con alta presencia indígena, en los consejos comunales, con comunas con alta presencia indígena. Debiera estar la voz de los pueblos originarios si realmente queremos solucionar este conflicto yendo a sus raíces. Se dice que se haga cargo otro gobierno, pero la oposición no tiene un proyecto alternativo o están diseñándolo o no hay posibilidad de conseguir, digamos, un acuerdo que sea más bien transversal, como para hacer una construcción que permita decirle a la ciudadanía, mire, esto es lo que nosotros queremos para Chile y esperamos que esto los interprete y ustedes apóyennos para que seamos gobierno, por ejemplo. O sea, definitivamente la oposición hoy día, en este minuto, no tiene posibilidad de ofrecer al país un programa único y una visión única en los temas centrales, como es, por ejemplo, el conflicto en la Araucanía, entre otros temas. Los temas de seguridad son importantes, los temas económicos, post pandemia, que es una situación muy desmejorada, con un endeudamiento muy, muy fuerte, y va a haber que tomar medidas en torno a la reactivación. Yo creo que esos temas, lamentablemente, no están hoy día como sí lo tuvieron cuando éramos oposición en el primer gobierno del presidente Piñera, ya en la mitad de ese mandato, 2012 para ser preciso, ya estábamos definiendo temas sustantivos de unidad en torno a una reforma de la educación, se estaba ya elaborando, siendo oposición en ese minuto, y en temas tributarios, en lo que fue la posterior reforma tributaria. Nada de eso ha ocurrido porque hay sectores de la oposición que lamentablemente están pensando en su identidad, ¿eh? Como si el problema de Chile o la solución al problema de Chile fueran los partidos políticos. Francamente, hay algunos que no están entendiendo, más aún teniendo la enorme oportunidad derivada del acuerdo del 15 de noviembre para una nueva constitución y la estamos desaprovechando. Yo creo que en el Senado también hemos tenido dificultades a la hora de construir unidad en la centroizquierda. Durante este año no hemos visto muestras unitarias, a veces todo lo contrario, en propuestas que lo que hacen es dividir más que unir. Senador Jaime Quintana, se nos pasó volando el tiempo, así que llegamos al final de esta profundidad de campus en el canal del Senado y esperamos el próximo año volver a dialogar, porque yo creo que queda camino por recorrer todavía hasta fines de enero, ¿no? Y yo no sé si en febrero va a haber legislatura o no. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, cómo está la situación, pero trabajo político va a haber siempre. Yo nunca olvido el año pasado cuando 2 días antes del acuerdo constitucional tuvimos que suspender la sesión porque había una jornada muy violenta anunciada que finalmente se cumplió. Muchos criticaban que el Parlamento no funciona, que está cerrado. Bueno, ese día fue el día más provechoso, ¿eh? El 12 de noviembre, para el acuerdo que finalmente se logró 3 días después. Entonces, creo que tiene que haber espacio para el tema legislativo y mucho tiempo también para el trabajo político, para, entre otras cosas, encontrar las propuestas que hoy día, como centro-izquierda, no estamos siendo capaces de ofrecer y donde los líderes de los partidos tienen una responsabilidad enorme en eso que puede ser un fracaso. Gracias, senador. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y a usted que sigue estas conversaciones en el canal del Senado, en Profundidad de Campus, le invitamos siempre a que siga la sintonía para analizar con los parlamentarios de la Cámara Alta la realidad que vive el país. Será hasta la vista.